Bueno, primero muchas gracias por la invitación a la 4TV. Es una alegría estar aquí nuevamente con todas y todos ustedes. Yo soy Violeta Núñez Rodríguez, soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y bueno, vamos a hablar hoy un tema. Soy egresada también de la UNAM, de la Facultad de Economía y bueno, también del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur y en el transcurso de mi tránsito por la UNAM me tocó ser consejera académica y también ser parte del movimiento estudiantil, activista durante varios años y el tema que hablaremos el día de hoy pues me interesa mucho, no solamente como académica sino como también parte de una comunidad universitaria a la que pertenecí y de la cual pues sigo siendo exalumna y formando parte también ahora desde otro espacio académico. Sí, claro. Bueno, ahorita antes de entrar al programa veíamos que es Trending Topic número 2 y 3 y luego 7, UNAM en el lugar número 2, la comisión técnica que ha nombrado la UNAM está en el lugar 3 y el rector Leonardo Lomelí en el lugar 7. Y bueno, estamos viviendo por primera vez una situación muy particular en la UNAM. Se llevó a cabo el proceso de selección 2026 en línea, ¿no? Y eso es una situación diferente a los de los años anteriores y una particularidad que decía el rector Leonardo Lomelí, que esto permitiría que más aspirantes de otros lados, incluso de la República Mexicana, pudieran tener acceso, ¿no? Entonces hablaba de una mayor inclusión de hacer el examen en línea y eso permitiría que más personas, ¿no? O sea, por ejemplo, personas que están en la montaña de Guerrero o en la selva, en algunos contextos, que pudieran tener acceso a una computadora, ¿no? Y digo, también hay una situación ahí compleja, pero bueno, esa era como la idea de que pudieran tener acceso a estos espacios, no necesariamente viniendo. Pero además se planteaba también un tema de recursos, ¿no? La UNAM se ahorraría aproximadamente 7 millones de pesos con este proceso de selección en línea y bueno, fue contratada una empresa, Territorium Life, para hacer este examen y cobró 41 millones de pesos. Y bueno, esos 41 millones de pesos representan solamente el 0.07% del presupuesto total de la universidad, ¿no? Es decir, pues prácticamente es un gasto pequeño en comparación de los 53,000 millones de pesos que tiene la UNAM. 41 millones de pesos representa un gasto mínimo, ¿no? Pero bueno, se da este proceso de selección en línea con esta idea de inclusión, que podríamos debatir ahorita a lo mejor de si realmente están incluidos todos, ¿no? Por la geografía que tenemos, y también un ahorro. Y lo que vimos es que una vez que se dan los resultados, empiezan a dar los resultados, en las redes sociales y en específico en TikTok, pero también en otras redes sociales, los propios estudiantes que habían hecho el examen empezaron a decir que habían violado las medidas de seguridad, que habían burlado la vigilancia que había por parte de esta empresa y que ellos habían incluso utilizado herramientas de inteligencia artificial. Después empiezan a hacer esto público en las redes sociales, se hace viral. Y después ya empezamos a ver los resultados que había. Todavía no lo hace público en específico la UNAM, pero bueno, se empiezan a hacer estudios y lo que se ve es que hay un comportamiento atípico del número de aciertos obtenidos este año en comparación con los años anteriores, ¿no? O sea, por ejemplo, el promedio entre 50 y 70 aciertos, ese es el promedio más o menos, pasa ahora a más de 100 aciertos. ¿No? O sea, y para algunas carreras, ¿no? Por ejemplo, para medicina, el puntaje, pues que era ya excepcional de más de 100 aciertos, llega ahora a 116, 117 aciertos. Entonces hay un comportamiento atípico, ¿no? Así lo podemos nombrar, de cómo se venían comportando el número de aciertos en los años anteriores. Y bueno, y después, o sea, eso empieza a ser una denuncia adicional, ¿no? A lo que ya empezaron a decir los estudiantes, hicimos trampa, ¿no? Y lo aceptaban, dicen solamente es un trámite. Y bueno, después empezamos
empezamos también a conocer, también por las redes sociales, que había empresas que ofrecieron y garantizaban prácticamente a los padres de familia y a los estudiantes entrar a la UNAM. Y bueno, entonces todo se va como tejiendo, ¿no? Los propios estudiantes que entran a las redes sociales y dicen hicimos fraude. Dos, el resultado atípico del número de aciertos. Tres, estas empresas que ofrecieron a los padres de familia, claro, con su respectivo pago, ¿no? Hemos documentado algunas de estas empresas, llegaban, digo, ya por ejemplo los cursos en general que se daba, por ejemplo el Guillot con Amat, andan alrededor de entre 20 y 26 mil pesos, ¿no? Estos cursos para preparar los exámenes, y estos llegaron algunos hasta 50 mil pesos, ¿no? Entonces, pero le garantizaban a los padres y a los hijos que iban a ingresar a la UNAM. Y bueno, también otras situaciones que ellos decían, ¿cuánto quieren de ayuda, ¿no? ¿Cuánto quieren que se les ayude? Y entonces, bueno, eso se empezó a filtrar, lo hemos ido documentando. Yo también digo, además de que estoy en la Universidad Autónoma Metropolitana, pertenezco a Rompeviento TV, a un medio de comunicación, entonces también lo hemos ido documentando desde la academia y desde este medio de comunicación. Y bueno, entonces eso hace que varias cuestiones, ¿no? Que el rector diga, pues tenemos que nombrar una comisión, que la acaba de nombrar hace unos minutos, ¿no? En la UNAM está conformada por una diversidad de académicos, investigadores, eméritos también hay de la UNAM, expertos que van a ver el comportamiento, van a partir del informe que se ha generado por áreas, y ellos darán unas recomendaciones, ¿no? Les ha dicho el rector, ustedes digan lo que se tiene que hacer, no hay nada todavía ya finalizado, estamos abiertos. Y la situación es que, bueno, además de esta situación de que se supo que se vendió una parte, o sea, que empresas garantizaban que sus hijos iban a entrar, lo otro es que también la UNAM decidió multar a esta empresa que contrató, ¿no? Originalmente a Territorium Life, la está multando también con varios millones de pesos, porque alrededor de 5 millones de pesos, porque pues ellos están denunciando que pues no protegieron la seguridad, o sea, no hubo una seguridad que habían ofrecido, pero lo otro es que filtraron el examen, muy probablemente, ¿no? Entonces, los reactivos del examen. Y entonces, bueno, pues estas empresas, que suponemos que hubo ahí un contubernio de algunos, ¿no? Personajes que filtran el examen, estas empresas lo reciben, y además estas empresas, varias, hicieron ellas mismas, las personas hicieron el examen, o sea, no fueron los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un tremendo pues problema, ¿no? No hay una situación definitiva todavía. El día de hoy tenía que iniciar el proceso de inscripción, pero se canceló, o sea, se pospone, se cancela hasta que se dé ya una resolución o las recomendaciones por parte de esta comisión. Y bueno, pues ese es el escenario. Esta mañana tuvimos una primera manifestación de los estudiantes que no fueron aceptados, y pues que ellos dicen lo que queremos es que se evalúe el conocimiento, no la capacidad de hacer trampa, ¿no? Y que haya justicia. Y bueno, pues vimos una primera movilización. En los próximos días está convocada a otra manifestación, porque también los estudiantes que fueron aceptados, ¿no? Muchos de los cuales pues parece, ya lo tendremos que esperar a la información oficial, pues que entraron haciendo trampa, ¿no? Y bueno, pues varios de ellos se han amparado, y entonces la UNAM ya no podría proceder, ya no podría ahorita tomar la decisión de, pues digamos, de que ellos vuelvan a hacer el examen. Entonces estamos en una situación particular. Varios sectores dicen hay que repetir el examen, pero es un escenario muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un primer planteamiento así general. Sí, ese es un tema, ¿no? Todo un tema. Ya el año pasado la UNAM y también había hecho, por ejemplo, el examen en línea para nivel bachillerato.
También lo había hecho con el sistema de universidad abierta, pero bueno, ahora estamos hablando de un examen de grandes dimensiones, ¿no? Y que también ese es otro tema, además de lo que tú estás planteando, que me parece importantísimo, ¿no? De esto de qué pasó con la UNAM, ¿no? Con los especialistas, con los expertos, si no previeron también toda la parte de inteligencia artificial que ahora posibilita, ¿no? Violar estos elementos de seguridad. ¿Qué pasó con la empresa que fue contratada y que pues realmente ¿no? O filtró el examen, pero también no consideró estos elementos de la tecnología ahora? O sea, quedan dudas ahí, quedan muchos cuestionamientos que la UNAM tendrá que ir respondiendo, pero también yo quisiera tocar otro elemento, José Luis, si tú estás de acuerdo en que lo tejamos. Para mí, uno de los problemas de fondo, y que ya desde los años 60 y 70 se había planteado, pero también luego el Consejo Estudiantil Universitario en el movimiento del CEU, ¿no? En 1986, 1987, del siglo pasado, ¿no? Digo, para los que nos llegaran a ver de las nuevas generaciones ya del siglo pasado, este movimiento histórico que defendió la universidad y que fuera pública y gratuita, frente a una propuesta de privatizar la educación media y de educación superior. Y también luego el Comité Estudiantil Metropolitano, ya en los años 90 también hubo un movimiento muy amplio de, vamos a ponerlo entre comillas, de rechazados de la UNAM, que bueno, realmente era un movimiento de excluidos, ¿no? De no aceptados, porque también ese estigma, ¿no? De eres rechazado, cuando realmente el problema no es de los estudiantes ni de las estudiantes, sino es de la imposibilidad de que ellos ingresen porque hay un número restringido de una matrícula escolar, pero también que tiene que ver con el presupuesto público, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de varios temas aquí. Uno, de la gran cantidad de estudiantes que hicieron el examen este año, 158,000, más de 158,000, y de esos 158,000, solo 21,900, casi 22,000, son los que fueron aceptados, ¿no? Esto implica que solamente 13 de cada 100 estudiantes se quedó en la UNAM, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué pasa con el 86% de los estudiantes que son rechazados, ¿no? ¿Cuál es? O lo vuelvo a poner entre comillas, que pues ellos dentro de un sistema pues se sienten rechazados porque no son aceptados en su opción de vida que ellos están planeando de ingresar a la UNAM, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en términos sociales, psicológicos, para los económicos, ¿no? Para los estudiantes que no pueden entrar ahí? Y por eso digo, es un tema de gran profundidad, un tema también histórico en términos de que la universidad pública, la universidad más grande donde intenta y donde desea entrar la mayoría de los estudiantes del país, pues no pueden ingresar, ¿no? Ese es un tema y bueno, una demanda histórica del movimiento del CEU, del CEM, en los 80 y en los años 90, pues era ampliar la matrícula, ¿no? Ampliar el número de espacios en la universidad, y que eso implicaría también ampliar el presupuesto público, estos ahora 53,000 millones de pesos, ¿no? Irlo ampliando, se ha venido ampliando, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué ocurre con estos jóvenes que no pueden ingresar a estos espacios? Y bueno, si analizamos por carrera, por ejemplo, estamos viendo que solamente 13 de cada 100 son aceptados a nivel general en la UNAM, a nivel licenciatura. Pero, por ejemplo, en el caso de medicina, que ha generado mucha polémica también, porque ahí se incrementó mucho el número de aciertos, que es un resultado o un comportamiento atípico el de años anteriores, solamente 1, ¿no?, de cada 100 son aceptados. Es decir, para medicina este año, 2026, se ofrecieron 176 lugares, pero la demanda era de más de 16,000 aspirantes, ¿no? Entonces, solamente de estos 16,000, más de 16,000, solamente 176 entraron. O sea, ese es el 1%, ¿no? Y entonces, bueno, aquí uno podría centrarse en la trampa que hicieron los estudiantes, en la trampa que aceptaron algunos papás pagando, ¿no? En la trampa de estos
de estas empresas que ofrecieron estos cursos y les garantizaban a los padres y a los hijos que iban a ingresar, en quienes filtraron el examen, en los que usaron la inteligencia artificial. Digo, más allá de todo esto, está un problema de fondo que es un problema, vuelvo a decir, histórico, ¿no? En términos de qué puede ofrecer la UNAM, ¿no? Cómo garantizar, por ejemplo, este artículo 3º del derecho a la educación, ¿no? O sea, y que además todos tendríamos un derecho a la educación, y en específico, pues el Estado es el encargado, ¿no? de impartir y de asegurar la educación media, superior y superior, ¿no? Y bueno, pues aquí no se está garantizando, ¿no? Por parte de la UNAM, de la principal casa de estudios de este país, que es a donde quieren entrar la mayor parte de los estudiantes, ¿no? Entonces, para mí ese es uno de los temas de fondo que hay que seguir también discutiendo, José Luis. Sí, sí, claro. Y bueno, ese es otro tema, ¿no? También muy importante el que pones, porque pues hemos visto, ¿no? En los años anteriores cómo algunas instituciones de educación ofrecen los cursos para preparar los exámenes, ¿no? Que eran presenciales, y eso me parece que pues también ya ahí era un elemento elitista, ¿no? Quien puede pagar esos cursos pues tiene muchas posibilidades de ingresar a la UNAM, ¿no? Estoy hablando otra vez, lo vuelvo a decir, del CONAMAT, y no les estamos haciendo publicidad, sino que ahora estamos viendo, o del Guillot, de esta escuela que se encuentra en el sur, y que muchas personas vienen del interior del país a tomar ese curso ya desde hace muchas generaciones. Y bueno, no estamos hablando de eso, sino estamos hablando, bueno, que ya en sí eso pues implicaba un gasto y entonces fuerte, adicional para las familias, y sí una situación elitista, ¿no? Y que quien lo paga pues podía tener muchas posibilidades si estudiaba de ingresar, ¿no? Esos contenidos de esos cursos. Pero ahora agregamos algo adicional, ¿no? Empresas que no podemos decir que son escuelas, empresas que están haciendo un fraude y que están utilizando estas herramientas de la inteligencia artificial, porque son ellos los que garantizaban pásenos los documentos y nosotros les hacemos el examen, ¿no? O sea, eso es lo que estamos encontrando también. Ellos fueron los que, o sea, el personal de estas empresas, los que hicieron el examen en lugar de los estudiantes, ellos. Entonces, o les filtraron las respuestas, o sea, hay muchos elementos aquí que la UNAM tendrá que ir esclareciendo. Nosotros lo hemos ido documentando a partir, ¿no? de las redes sociales, pero también a partir de la información de algunos padres que nos han ido comentando cómo fue, ¿no? qué es lo que ofrecieron esas empresas. Y bueno, claro, ¿no? Hay una situación que escuchábamos en las redes sociales y que decían, bueno, esto nada más es un trámite, ¿no? Entonces no importa que hagas trampa. Y creo que sí importa mucho, ¿no? O sea, está la parte ética, está la parte de la corrupción, de la honestidad, ¿no? De la justicia, que era lo que decían ahí. ¿Qué evalúas, no? Sin embargo, pues también hay otro problema aquí de fondo, que es, otra vez volvemos a decir, no solamente que tiene que ver con los espacios, sino con bueno, que está relacionado, sino que tiene que ver con la matrícula. ¿Cuánta gente puede aceptar la UNAM? Y otra vez volvemos a hacer la pregunta, ¿y qué pasa con los que no son aceptados, ¿no? Entonces, ese es otro de los elementos ahí. Sí, y por eso está en un problema serio, ¿no? O sea, es decir, si esta generación, y por eso estamos muy atentos a lo que vaya a transcurrir con esta comisión, las recomendaciones y la decisión que ya tome finalmente el rector y la UNAM para pues transparentar primero lo que pasó, qué medidas va a tomar, pero lo que decíamos hace rato, ¿cómo queda la UNAM ante una situación que ya vemos que los estudiantes que ya entraron y que algunos fueron citados por el comportamiento anormal para repetir el examen, ¿no? Pero que se les observa ahí que hubo un comportamiento ahí pues extraño, ¿no? En el número de aciertos, pues varios de ellos ya se ampararon, ¿no? Entonces se teje también pues con la corrupción del Poder Judicial, porque pues ya entra el Poder Judicial y ante eso la UNAM
poco va a tener, o poco margen de maniobra va a tener, y entonces, ¿qué va a hacer? ¿No? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser la decisión? Lo que decíamos pensando, ¿no? Que es el 0.7% lo que invirtió en estos 41 millones, ¿no? Frente a los 53,000 millones que tiene de presupuesto, y que se ahorró el 0.01%, pues lo que se pensaba de manera inmediata es que la UNAM tendría que repetir el proceso, ¿no? Lo que están demandando el día de hoy los estudiantes. En unos días veremos una marcha de los otros estudiantes que están diciendo, no, nosotros ya ingresamos a la UNAM y pues ya fuimos aceptados, ¿no? Entonces, y no todos hicimos trampa. Entonces también esta situación, ¿quién sí hizo trampa y quién no hizo trampa de estos casi 22,000 que fueron aceptados, ¿no? Se tendría que ver por cada uno de los exámenes el comportamiento atípico de los resultados, pero eso tampoco nos dice nada, ¿no? O sea, también, entonces es un tema difícil porque ya está el Poder Judicial, porque ya está también un movimiento de estudiantes que fueron aceptados que se van a movilizar, ¿no? Bueno, y está los estudiantes que están siendo excluidos por la trampa que hubo, ¿no? Y también que se les suma porque los espacios no son suficientes, 86 de cada 100 se queda fuera, ¿no? Y entonces, pues es un tema difícil. ¿Y cómo queda la UNAM? Pues queda en una situación compleja. Por eso vemos también esta comisión está conformada por un grupo multidisciplinario, ¿no? Yo hace rato que veía a los que están comisionadas y a las que están comisionadas, pensaba en esto que pues siempre trabajamos desde la UAM, ¿no? O sea, es un problema complejo y una sola disciplina no tiene la respuesta, ¿no? O sea, tiene que ser una respuesta multidisciplinaria y desde varios elementos que tendrán que ser abordados, ¿no? La parte jurídica, la parte judicial, ya hay demandas penales también contra estas empresas, ¿no? 2% de los aspirantes, el examen se les canceló porque sí se detectó ciertos elementos que no podían, que no eran permitidos, ¿no? Varios de ellos dicen que también se han amparado porque dicen nosotros no hicimos trampa y no sabemos por qué nos cancelaron el examen. Entonces, bueno, pues estamos en un escenario difícil. Que no, volvemos a decir, no va a ser fácil. Y creo que frente a esto, no olvidemos que el movimiento estudiantil, pues puede ser que luego no podríamos decir, no va a pasar nada, ¿no? Pero no sabemos si esto puede encender, ayer hablábamos con otros compañeros de la UNAM, si esto puede encender la pradera y puede haber un movimiento pues, que se pueda desbordar. Entonces, de cómo responda la UNAM, pues estamos hablando de 158,000 estudiantes y además los que están adentro, que también están interesados en dar seguimiento, ¿no? Pues esto puede desbordarse y estamos hablando de la principal universidad de este país. Sí, bueno, ya discutíamos este tema con Imanol Ordorica, que fue líder estudiantil en los años 80 en la UNAM, del Consejo Estudiantil Universitario. Discutíamos ese tema y bueno, pues había acuerdo, ¿no? La UNAM tendría que repetir el proceso, pero habrá costos. Entonces, y no sabemos hasta dónde podría la UNAM repetir el proceso justo por la respuesta ya del Poder Judicial, ¿no? Entonces, eso es una situación que lo complica, ¿no? Yo estaría también por que se repita de manera presencial, pero habrá costos. Entonces también tendremos que tener ahí, o la UNAM tendrá que tener mucho cuidado qué va a proponer y cómo lo va a proponer, ¿no? Y creo que esto abre la oportunidad de discutir estos otros temas que estábamos aquí colocando, ¿no? También en el centro, de cómo el Estado tendría que garantizar hacia futuro
el derecho a la educación y a la educación media y superior de una población que quiere ingresar a la UNAM, que desea ingresar a esta institución. Sabemos que hay otras instituciones que también ofrecen estos niveles educativos. Digo, yo estoy en una, ¿no? Muchos de los estudiantes donde yo laboro, yo doy clases de economía en la UAM, y muchos de estos estudiantes, pues ellos dicen, siempre me dicen, no, es que fui rechazado de la UNAM, ¿no? Yo les digo, oiga, bueno, no fuiste excluido, porque no hay espacios, pero no fuiste rechazado, ¿no? O sea, pero ellos dicen, somos rechazados. Entonces ya llegan con esa situación, pues con ese estigma y con la situación emocional de que no fueron aceptados, y entonces y dicen, bueno, fui excluido, pero entonces también, ¿no? El ser rechazado, el ser excluido, pues ya implica ahí un problema. Entonces me parece que ahorita podríamos discutir también este tema de fondo, los espacios que se ofrecen en esta institución educativa, ¿no? Que una demanda histórica ha sido que se amplíe el presupuesto público federal hacia la UNAM, ¿no? Que es y lo otro, bueno, pensar, ¿no? Yo estaba pensando de estos 16,000 estudiantes que querían medicina este año, pues solamente se quedaron 176. O sea, de los 16,176, o sea, solamente ingresó el 1%. ¿Qué pasa con el resto de estudiantes que no se quedan, ¿no? Entonces, de los 99 de cada 100 que no se quedan, ¿qué ocurre con ellos? Entonces, pues sabemos también que tenemos una situación delicada, ¿no? A nivel nacional en términos de la situación de la violencia, y pues muchos de estos estudiantes que no encuentran espacios ahí, que luego se van a hacer el examen, ¿no? Es como un carrusel, ¿no? A la UAM, por ejemplo, o al Poli, pero que ellos quieren estar en la UNAM, y entonces que muchas veces cuando son aceptados, si es que son aceptados en esos otros espacios, desertan, ¿no? Entonces tenemos un problema de deserción, porque ya vienes con ese estigma, ¿no? Fui rechazado, ¿no? Fui excluido de un lugar donde yo quería estar, y entonces tengo que estar en otro espacio donde no me gusta, donde yo no quiero, y entonces deserto. Y entonces, pues, ¿cuáles son el futuro de estos estudiantes? Y que por eso lo comentaba, lo discutía el Comité Estudiantil Metropolitano, el CEM, ¿no? En los años 90, y antes, en los años 80, el Consejo Estudiantil Universitario, el CEU, y bueno, me parece que esta es la oportunidad también de reabrir un debate, un diálogo, que también fue tratado en el Congreso Universitario en 1990, un diálogo que no está concluido, un debate que no está cerrado, y que, bueno, ahora se abre a partir de esta situación delicada y pues lamentable que estamos viviendo en la UNAM. No, pues más bien agradecerles muchísimo a la 4TV la invitación, José Luis, muchísimas gracias, y pues estar pendientes de un tema que es un tema fuerte, intenso, que no se nos olvide no estamos hablando ahorita de cuotas, pero sí de un espacio muy, muy importante, o de un tema muy importante, que es el derecho a la educación, ¿no? La Ley Superior de Educación también habla sobre el derecho universal, ¿no? O sea, que la educación es un derecho, y la educación superior, y entonces se estaría también violentando, y por eso decimos, es el momento de reabrir también en este contexto. Y esperemos los resultados de esta comisión, y esperemos que también, pues, el escenario a futuro que se vive en la UNAM, una vez que se dé esta respuesta, sea favorable, ¿no? Porque vislumbramos que si no es favorable, pues la UNAM puede ser cerrada nuevamente por varios meses, puede ser tomada, y entonces, pues, eso no queremos, ¿no? O sea, queremos, y claro, el aprendizaje para la UNAM es muy grande, tendrá que ser muy grande, ¿no? No podrá volver a hacer un examen como lo hizo así en línea con estas características, y tendrá que regresar, ¿no? a la forma tradicional, lo que estaban pidiendo hoy en las manifestaciones los estudiantes, en esta lucha
que ya han iniciado es que el examen sea presencial, ¿no? Que dada la situación de corrupción, de muchas corruptelas que hay, tejidas y que las podemos ir separando, entonces tendríamos que regresar a este método tradicional. Entonces, bueno, yo con eso cerraría, estar pendientes y que nos da la oportunidad de discutir un tema pues también de grandes dimensiones que no se ha acabado. Soy Violeta Núñez Rodríguez, soy profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y soy colaboradora de Rompeviento TV. Les invitamos a ver esta charla con José Luis y con los compañeros y compañeras de la 4TV, que tiene que ver con este tema que hoy es tendencia nacional. Prácticamente se ha colocado en el número 1 con el tema del examen a licenciatura 2026 en la UNAM, donde varios estudiantes han aceptado que hicieron trampa y donde varias empresas también están ahí vinculadas y donde alguien probablemente filtró el examen. Así es que acompáñenos a ver este episodio.